Um, entonces, una diferencia muy importante entre estos países. Ya me estoy demorando mucho, disculpe. Ya regreso a este momento acá a Ecuador 2022. ¿Qué pasa del lado ecuatoriano este instante? A nosotros lo último que nos importa es el robo. No nos importa. Lo digo en serio, no nos importa, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos votando por políticos que tienen o por algún partido que tiene una larga tradición de robo? Porque es lo último que nos importa. Mientras que, por ejemplo, en otros países hay un candidato que se le ha encontrado robo, la gente ya no vota por ellos y queda olvidado en la historia. Acá no. Acá no, acá lo último que nos... Ah, que hay actos de corrupción. Seguimos votando por ellos porque a nosotros, porque muy posiblemente, si es que nosotros estuviésemos en su lugar, hiciéramos lo mismo. ¿Ok? Entonces, tal como yo veo a nuestro Ecuador este momento, vamos, no vamos a desarrollar, vamos a seguir siendo un país muy mediocre, por lo menos pues, a corto y mediano plazo. No lo veo de otra forma. Eh, Seguiremos siendo el mismo país mediocre y no me duele mucho porque finalmente yo vivo acá, soy ecuatoriano y amo este país, lo amo con todo mi corazón, pero es lo que es. No podemos taparlo con una mentira. Y luego, que han habido buenos gobiernos, sí, el gobierno de García Moreno fue muy bueno. De hecho, la educación se expandió muchísimo. Eh, Tienes el gobierno de Galo Plaza, también que fue bueno. Eh, mm, de Clemente Yerobi también fue un buen gobierno. Y en los últimos años del regreso a la democracia, yo diría que eh, se me va el nombre este momento, el vicepresidente de Nahuatl, quien quedó de presidente, que acaba de fallecer hace unos meses. Ah, No es Dajic. no, 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 no. El que contaba cachos. Um, ¿Cómo se llama? Véanlo ahí rapidito, vicepresidente de Nahuatl. ¿Cómo se llama? Novoa, Gustavo Novoa. Gustavo Noboa. El gobierno de Gustavo Noboa fue muy bueno. Sí, se fue bueno. Pero ahí está, ¿no? Gracias. Natalie, por favor. Creo que uno de los Sí, ejemplos más grandes son con Guillermo Lazo y el feriado bancario, ya que él fue uno de los personajes principales en ese evento y pues igual la mayoría de gente votó por él, ¿no? En esta elección. Gracias, Natalie. Bueno, eso es no por ti, Natalie, porque yo sé que ustedes solo reciben información, pero yo sí lo he investigado y lo he investigado de forma profunda. Eso es una mentira no tuya, sino de los que les encanta utilizar esto repetida 1000 veces. El gobierno de Correa armó una comisión que se llamaba la Comisión de la Verdad, en el que se escogió a varios personajes representativos de la política y de la economía ecuatoriana. Se tomaron alrededor de 6 meses para revisar el feriado bancario. Esta Comisión de la Verdad um, sacó un informe. Este informe no está público. Lo único que está público es el resumen del informe, pero el informe completo sí lo puedes encontrar en algunas bibliotecas en Quito. Bueno, ¿qué nos dice este informe? De la misma comisión que escogió Correa. Este informe nos dice quiénes sí tuvieron que ver con el feriado bancario. No estoy diciendo que no hayan tenido que ver algunos de los banqueros. Bueno, no muchos, algunos de los banqueros que huyeron sí tuvieron que ver. Pero en el mismo informe
se menciona de forma explícita que el Banco de Guayaquil y a la cabeza del señor Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario. El mismo informe de la Comisión de la Verdad que fue escogida por Rafael Correa. Lo tan curioso de esto es que cuando el informe es entregado, y digo porque lo conozco de primera mano, es entregado al presidente de la República, el presidente lo lee y queda tan enojado con la Comisión de la Verdad por las conclusiones a las que llega, que nunca publicó el informe. O sea, el informe sí está, no es que no lo puedas encontrar, puedes ir a alguna, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, puedes ir a la Biblioteca de la Presidencia, sí está allí, pero no está público de forma digital, nunca se publicó. Entonces, como pasó eso, el presidente de la comisión, Micho, lo puedo poner aquí rapidito, déjenme lo busco. Un segundo. Un segundo, que se llama, aquí está, Eduardo Valencia. Déjenme lo pongo, aquí lo comparto rápido. Eduardo Valencia, por cierto, no es que era amigo de Lasso, ni siquiera lo conocía, sino que Eduardo Valencia fue escogido como presidente de la comisión porque era en aquel entonces el economista más respetado y más honesto que teníamos en Ecuador. Él ya falleció. Bueno, eh, como él ve que el presidente de la República no quiere publicar el informe, él sale a la televisión y sale a los medios de comunicación y dice, bueno, como el presidente no ha querido publicar el informe, yo como presidente de la comisión lo voy a decir. ¿Qué es lo que dice el informe? Y empieza a contarnos qué es lo que dice el informe. De hecho, pongámoslo aquí, a ver si es que... A ver si es que encontramos alguna de las entrevistas. Un alto respeto a todas las personas porque el honor en este... Nosotros manejamos esa investigación con alto respeto a todas las personas porque el honor en este país no puede estar en entredicho. Cuando en algún momento, porque había información no reservada que la podía develar, lo hice y encontré que había habido alguna imprecisión porque durante la investigación encontré que había elementos para comprobar que no había responsabilidad, lo hice. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Lasso, que yo mandé una carta a un periódico diciendo que el nombre que lo habíamos develado en su inicio, a la final no habíamos encontrado ninguna razón para que él pudiera de alguna manera estar involucrado en el proceso. Eso fue importante porque nosotros manejamos esa investigación. Bueno, esta es muy chiquitita. Déjame ver si es que encuentro uno un poco más largo. Dame un segundo, a ver si lo encontramos. Un poquito más largo de lo que acabamos de ver. Supongo que este está muy largo. Pongámosle solo unos poquitos minutos y ya pues terminamos con esto.
cómo es que tú te conociste con él, te relacionaste con él y pasaste a ser parte del gobierno en los inicios del correísmo? Yo nunca fui parte de Alianza País, jamás estuve en una reunión. Obviamente nunca estuve de acuerdo con la conformación de ese movimiento y peor con todas las iniciativas que tomaron. No obstante, yo creo que él me invita a formar parte del gobierno que lo ocupé en la Corporación Financiera Nacional durante un año en la presidencia, más que nada porque yo le había invitado a él varios años antes, por ahí por el año 2003, a formar parte de un grupo que teníamos de opinión que se llamaba Foro Ecuador Alternativo. Y él estuvo allí, era un junior en esa época, que estaba en una época de aprendizaje que yo creo que todavía no la termina, porque no creo que entendió nunca lo que realmente la economía es y la política económica en un país pobre. Y más bien creo yo que fue por conveniencia que me invitó. Y obviamente, lamentablemente, topé que en el momento ya de tener una interrelación en el gobierno, él tenía claramente un fin muy personal, muy particular. No le interesaba el desarrollo del país, no le interesaba el rescatar a la gente pobre per se como un objetivo de vida. Le interesaba como parte de un proyecto político que les llevara a perennizarse y por tanto, así como yo me separé de su gobierno, gente valiosa del gobierno se separó y muy pronto y se quedó con gente inexperta, con gente a la cual pueda manipular, y esos han sido los cuadros del gobierno durante los 10 años. La parte más importante de mi relación con él fue en el momento en que, porque yo develo un acto de corrupción en el gobierno de Maguad que había ocurrido en la Corporación Financiera Nacional. Cuando uno llega, pide informes a saber en qué situación está la institución para saber qué cosas tiene uno que hacer. Descubro que había habido un gran desfalco ahí, un asalto, como lo he dicho muchas veces, que no se conoció antes en el país. La corporación fue saqueada en 1.178 millones de dólares, que no es poco dinero. Ahora, traído a valor presente, eso valdría 3.500 millones de dólares, que tanto el primer valor como el segundo son cantidades enormes en un país pobre. Y obviamente porque yo develo eso y le mando un informe, él decide conformar una comisión para estudiar todo el fenómeno del año 2000, del feriado bancario, y me encarga la presidencia. Pero ahí las primeras sorpresas, digo primeras porque después todo el camino fue un cúmulo de sorpresas, es que cuando me pide a mí, él quiso ya darme conformado el grupo que conformaría la comisión, algo así parecido a como ahora le impuso a Lenín Moreno su gabinete, la asamblea y todos los cuadros del gobierno. Quiso hacer lo mismo conmigo y yo me opuse, entre otras razones porque yo había develado en el informe que uno de los artífices del asalto a la Corporación Financiera Nacional era un señor Pedro Delgado, a quien yo no lo conocía, no había oído nunca de él, pero que había sido funcionario de la Corporación Financiera Nacional en el gobierno de Maguad, alto funcionario, al punto que él es el que propone el mecanismo Ok, si quieren seguir viendo ahí la entrevista, pues por favor háganlo con gusto. Entonces, este informe deja con claridad expuesto, y ustedes sí pueden encontrar el informe, solo el resumen del informe de forma digital. El informe completo nunca fue publicado, no porque no se le pueda acceder, sino que uno tiene que acercarse como a la presidencia o algún lado específico para que le den el informe. ¿Okay? Entonces, claro, pero la mentira de que fue parte de o tuvo culpabilidad sigue rondando. Sigue rondando allí. No hay ninguna evidencia. La comisión que se encargó de investigarlo no encontró ninguna evidencia, pero sigue estando ahí en el aire porque pues, conviene para ciertos grupos políticos, ¿no? Pero está bien, no es una acusación a ustedes de ninguna forma, no. Porque nosotros y ustedes reciben solo información, pues, de los que crean este tipo de informaciones, ¿no? Ok, eso, supongo que a nadie más, ¿no?
Vámonos a, entonces, ya por fin, vámonos a Aristóteles. Ya hemos visto sobre Platón, hemos visto sobre Sócrates. Por favor, anoten las fechas en las que vive Aristóteles. Aristóteles es quizá el filósofo de mayor influencia política en Grecia. ¿Por qué es el de mayor influencia política? Porque tuvo como uno de sus discípulos a Alejandro Magno. De hecho, ya cuando revisemos la vida de Alejandro Magno, que será la próxima semana, cuando Alejandro Magno quede en el poder, muchas de las ideas que había recibido de Aristóteles, él las puso en práctica en lo que sería el Imperio Romano. Aristóteles fue contratado directamente por Filipo II, a ver si es que está por aquí el nombre, el padre de Alejandro Magno, para que sea su tutor, ¿no? Imagínate algo parecido como que, ¿no es cierto?, consigues algún profesor de los grandes profesores que tenemos en las buenas universidades en el mundo, consigues a uno de ellos y le pagas para que venga a enseñar directamente a tu hijo. Claro, ya cuando lleguemos a la vida de Alejandro Magno, nos daremos cuenta que Alejandro Magno era una persona muy culta, muy entendida, pero al mismo tiempo era muy salvaje. Es decir, el mismo Aristóteles escribirá de Alejandro Magno diciendo que era extremadamente culto porque sabía de muchas cosas y había aprendido de muchas cosas, pero era al mismo tiempo extremadamente salvaje. Le encantaba entrar en luchas físicas, pelearse con sus amigos, ir a bares y crear tumulto para estar ahí en una confrontación física. Ese era Alejandro Magno. Bueno, ya llegaremos, como digo acá. En el caso de Aristóteles, Aristóteles toma una posición diferente a la de Platón. Mientras la argumentación de Platón era una argumentación deductiva, es decir, del mundo de las ideas, pues reduciremos a la práctica, Aristóteles hizo lo contrario. De hecho, Aristóteles es quizá el padre del método inductivo. Él empieza a conformar sus hipótesis y sus teorías a partir de la evidencia que puede encontrar en la naturaleza. Es muy conocido en el caso de sus aportes en la biología. Me lo pongo acá. Porque es el primero que crea, déjame lo pongo aquí, un árbol de clasificación biológica. Vamos a encontrarnos a ver si hay alguno un poco más extenso. Estos son solo pequeñas representaciones. Vamos a verlo acá. Bueno, es mucho más complejo que esto. Pero pongámoslo aquí. A ver. No, esta es epistemología. Bueno, un árbol taxonómico, ¿no? Encontrémoslo, a ver si es que lo encontramos. No encuentro el original, pero voy a escoger cualquiera de estos solo para que tengan una idea. Es decir, es el primero que divide los seres vivos por su caracterización fenomenológica y biológica. Es decir, es el primero el que dice, bueno, todos estos animales de acá son parecidos. Todos dan a luz a sus niños. Entonces los vamos a llamar mamíferos. Los que están acá, pues imagínate que todos ponen huevos. Y como tú ponen huevos, todos los vamos a llamar aves, o la clase de los aves. Y va diferenciando, haciendo un árbol taxonómico de la biología.
es quizá el aporte más importante que hace Aristóteles a las ciencias, ¿no? Porque, claro, la filosofía se había desprendido sobre todo del método deductivo. Vamos a pensar primero en las ideas, vamos a ver qué ideas tienen más lógica y demás, y a partir de eso, pues, iremos bajando. El caso de Aristóteles fue lo contrario. Vamos a ver qué hay en la naturaleza, el método inductivo, ¿no? Y a partir de allí generaremos algún tipo de teoría. Y ahora, uno podría pensar que Aristóteles pues solo se dedica a esto, y no, se dedicó a muchas otras cosas. En la parte ya racional, en la parte ya filosófica per se, es el primero que propone sobre las leyes de la lógica, ¿no? Las 4 leyes de lógica que tenemos. Y después, pues, hay derivaciones de estas leyes de lógica. Quizá alguno de ustedes haya tenido alguna clase de lógica, bueno, de lógica sí, pero quizá alguno de ustedes haya tenido lógica matemática. La lógica matemática sale de las leyes de lógica de Aristóteles. Voy a hacerlo muy rapidito. La primera ley, la ley de contradicción o no contradicción. Es decir, P no puede ser menos P al mismo tiempo. Tú te llamas lo que sea, en mi caso voy a poner, yo me llamo Cristian o no me llamo Cristian, pero las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Es lo uno o es lo otro. ¿Okay? Estoy vivo o no estoy vivo, pero las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Sí? Ustedes están en la clase o no están en la clase. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, es quizá el primer principio para encontrar la verdad. Para algunos, por ejemplo, algunos de los proponentes de las verdades relativas, al que diga, bueno, toda verdad es relativa, pues pregúntenle, ¿qué piensa usted del principio de no contradicción? A ver qué nos dice. Porque como toda verdad es relativa, para ellos no hay contradicciones. Pero eso es absurdo. Eso es absurdo. Es decir, ¿tengo en mi mano el celular o no lo tengo? Y uno puede decir, es que mi verdad relativa es que usted no tiene el celular. Pero está aquí está en mi mano. Sí, pero es que mi verdad relativa es que usted tiene en la mano es un jugo de naranja. Es absurdo. Entonces, para aquellos proponentes de las verdades relativas, uno tiene que preguntarles, ¿qué piensa usted del principio de no contradicción? Si les dice, al principio de no contradicción es cierto, es funcional, es verdad, entonces la verdad relativa no existe. Pero si les dicen, no, el principio de contradicción es relativo, se darán cuenta, espero, supongo, que es absurdo. Es absurdo. ¿Tengo yo una taza de café en mis manos o no lo tengo? No, pues si no, la verdad es relativa, profe. Lo que usted tiene en su mano es una pelota de básquetbol. Ya, supongo que se han dado cuenta que es absurdo. ¿Okay? Bueno, el principio de no contradicción. Luego tienes el principio de identidad, ¿no? Que es el P es igual a P. Como muy facilito, ¿no? P es igual a P. O sea, café es igual a café. Celular es igual a celular. Es que, profe, ya hemos quedado de acuerdo que eso no es celular, sino que para mí eso es una pelota de básquet. Con los principios de la lógica te das cuenta que eso es un absurdo. P es igual a P. Pues, es de lo más lógico, ¿no? Y luego,
el principio de la imposibilidad de un intermedio. Es decir, entre P y menos P no hay nada intermedio. Tengo un celular en la mano o no tengo un celular en la mano, pero no hay nada intermedio. No, profe, es que usted tiene mitad celular, mitad balón de básquet. No, 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 no. ¿Tengo un celular o no tengo un celular? No hay nada intermedio. ¿Sí? Y el principio de razón suficiente. Es decir, ¿cuál es la razón suficiente? Que si hemos encontrado racionalmente una teoría, es suficiente para creerla verdadera. ¿Okay? Bueno, todos estos principios salen de Aristóteles y los utilizamos hasta ahora. De hecho, yo he escrito un artículo basado en estos principios. No por darme flores. No me voy a dar flores. Pero si a alguno les interesa, escribí de hecho un artículo de teología basado con los principios de la lógica. ¿Qué es esto? Sí, está allí. Si alguno lo quiere leer con gusto, pues lo busca y está ahí, y expongo yo los principios de la lógica y expongo yo la versión teológica de estos principios. Ustedes lo podrán leer si es que quieren en algún momento. Bueno, Aristóteles. Por otro lado, Aristóteles también propone, esto sí es importante y prestenle mucha atención. Aristóteles es el primero que propone que la Tierra es el centro del universo. Voy a encontrarme aquí un grafiquito. Vamos a ver. A ver si encontramos el gráfico original, que no es ninguno. Acá está. Ok. Que la Tierra es el centro del universo. El primero que propone esto es Aristóteles. Y Aristóteles se convierte desde su muerte y siglos posteriores en el principal referente de las ciencias. No solo de las ciencias naturales, sino también de la astronomía, de las matemáticas. Se convierte en el principal referente. Es tan importante reconocer esto porque después nos encontramos que hay por ahí alguien que te dice, bueno, es que la iglesia impuso la idea de que el centro del universo era la Tierra. No, no, no fue la iglesia, fue Aristóteles. Pero la iglesia lo que hizo fue tomar la idea aristotélica y hacerla suya. Y entonces la iglesia dijo, claro, tiene lógica. Pues si nosotros somos el centro de la creación, la Tierra tiene que ser el centro del universo, entonces tiene lógica. Y la iglesia toma la idea aristotélica, me estoy refiriendo a la iglesia católica, ¿no? Toma la idea de Aristóteles y la hace suya. Y cuando viene, claro, en el siglo XVI y siglo XVII, vienen otros científicos, primero Copérnico y luego Galileo Galilei, que dicen, no, esto es una locura, no, 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 o sea, la Tierra es parte de los otros planetas que están moviéndose alrededor del Sol. Y la iglesia toma eso como una ofensa, ¿no? No, ustedes están ofendiendo a toda la teología que se ha creado. Y claro, luego
lo vemos contemporáneamente y vemos esos eventos y decimos, oiga, pero la iglesia fue la que impuso esa idea. No es así. La iglesia lo que hizo fue tomar la idea de Aristóteles para hacer la suya, pero la idea original sale de Aristóteles. Entonces, Aristóteles había propuesto, aquí está una ilustración tolemaica de Ptolomeo. Está. Bueno, Aristóteles había propuesto que, claro, la Tierra era el centro y alrededor de la Tierra iban moviéndose el resto de planetas, incluyendo el Sol. A ver si es que nos encontramos, creo que lo tenemos por acá. Nos encontramos otra ilustración. Bueno, ustedes lo van viendo por allí, ¿no? Si la Tierra estaba acá y las otras cosas eran las que se iban moviendo. ¿Sí? Y entonces Aristóteles, al pensar esto, tiene claro, es el primero que propone, no voy a decir la teoría del Big Bang porque eso sería, pues, muy arriesgado. No, no, no. Pero él sí propone que para que todas las cosas estén en movimiento, debe haber habido algo o alguien que no se mueva, que sea el principio de la vida y que haya dado impulso al movimiento de los planetas. Porque Aristóteles dice, vamos a ver, veamos la Tierra. Las cosas no se mueven. Y las cosas que sí se mueven tienen una causa. Entonces yo tengo aquí, ¿no es cierto?, mi taza de café, está al lado mío. Yo pongo mi dedito y empiezo a mover la taza de café. Pero si es que yo no moviera la taza de café, la taza de café no se mueve. ¿Sí? Entonces, y luego vas viendo, bueno, los planetas se están moviendo. O cogete un balón, ¿no es cierto? Un balón de fútbol y lo lanzas. Bueno, el balón de fútbol se está moviendo, pero debe haber tenido una causa para que se mueva. Y esta causa no puede moverse porque es la causa primaria. Porque si tuviésemos una causa que sí se mueve, tendríamos que preguntarnos, ¿y quién mueve esa causa? Y así ad infinitum, al infinito. Y la idea de infinito es imposible en la idea del tiempo. A ver si es que me entienden. Dejo de compartir esto. Voy a poner una pizarra. Yo no utilizo las pizarras normalmente porque no me parece que soy muy hábil con eso. Pero déjenme lo pongo acá. ¿Están viendo la pizarra, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. No me griten. Está bien, las escuché bien. Ok, vamos a ver. Acá tenemos el tiempo presente, ¿no es cierto? Acá estoy yo. Vamos a ponerme bueno, este yo de acá está medio anaquieto. Pongámosle la barbita. Bueno, aquí estoy yo. Si el tiempo fuera infinito, este tiempo que está acá y es infinito, no hubiese pasado para que yo esté este momento hablando con ustedes. Porque es un tiempo infinito. Y el infinito significa que nunca llegaría a este momento, porque es infinito. O sea, desde este punto de acá, cualquiera sea este punto, hasta donde yo estoy, hay un infinito número de puntos. Lo que quiere decir es que nunca llegaría hasta donde yo estoy. Como nunca llegaría hasta donde yo estoy,
porque es infinito, esto que estamos hablando no podría estar pasando. Pero, como sí está pasando, es decir, como yo sí estoy hablando con ustedes, el tiempo no puede ser infinito. Entonces, Aristóteles piensa, si el tiempo no puede ser infinito y todo esto se está moviendo, debe haber algo aquí detrás que no se mueva, porque no tiene tiempo, nada que no tenga tiempo se mueve, entonces no puede moverse, pero que haya dado causa y haya sido la causalidad del movimiento del resto de cosas. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, hay alguno muy arriesgado por allí que ha dicho el padre de la evolución es Aristóteles. No, no, eso me parece muy arriesgado, muy, muy arriesgado. Pero sí puedes entender que hay ciertos elementos del pensamiento aristotélico que perduran hasta ahora, desde la teoría del Big Bang hasta incluso la evolución, pero todo esto llega solo a través de la lógica, ¿no? No porque tenga evidencia matemática, no, pues eso recién pasa en los últimos 200 años, que tenemos evidencia matemática de cómo funcionan los astros. Entonces, vamos a resumir. ¿Cuáles son? Hay muchas otras cosas, sí, claro. Aristóteles también habla sobre la ética. De hecho, hay dos libros allí que son muy interesantes. La ética ad Nicodemo, déjame compartir esto. Que es quizá uno de los libros más importantes de la filosofía moral de Aristóteles. Pero digo, o sea, estas cosas, o sea, Aristóteles escribe de muchas cosas. Pero ¿qué si uno pudiese reducirlo? ¿Qué cosas son lo importante? Bueno, primero los principios de lógica. Las explica de forma espléndida. Salen de Aristóteles. La taxonomía biológica sale de Aristóteles, ¿no? La idea del universo, la formación del universo sale de Aristóteles, es decir, la idea de cómo funciona el universo. Y finalmente sobre en inglés lo llaman como el unstoppable mover, unstoppable, como el que no se lo puede detener y que mueve. Sí, en español no estoy muy seguro cómo lo traduzcan, pero uno podría decir como el principio no movible y universal de todas las cosas. Es decir, el que da la primera causa para el resto. ¿Okay? Son como las ideas principales. Como digo, Aristóteles escribe sobre muchas otras cosas. De hecho, escribe sobre política también. Pero no voy a mencionar yo sobre la parte política de Aristóteles porque eso me la voy a restringir para entender un poco a Alejandro Magno cuando ya lleguemos a Alejandro Magno. Escribe sobre ética, sobre moral, también escribe sobre matemáticas, pues es muy extenso todo lo que Aristóteles escribe. ¿Ok? Estos son los tres principales pensadores. Los otros, los que voy a ir mencionando, los voy a mencionar pero muy rápido, porque son una o dos ideas trascendentales, pero nada más, ¿no? Okay. Vámonos rapidito, voy a ponerlo acá, a Tucídides. Tucídides es un historiador.
Tucídides escribe sobre las guerras del Peloponeso. Eso sí lo vamos a ver. Pues si todo va bien, lo veremos la próxima semana. Grecia pasa por dos guerras grandes. La primera guerra con los persas, que de hecho son tres guerras, pero digámoslo, la primera que es la guerra con los persas, que se llaman las guerras médicas. Y la segunda guerra importante que tiene Grecia es entre ellos, que es la guerra del Peloponeso. A ver si está por aquí. Sí, acá está, mira, está justo aquí, ¿no? La guerra del Peloponeso, que es una guerra entre las ciudades griegas, entre una liga que estaba gobernada por Atenas y otra liga que estaba gobernada por Esparta. Ya lo explicaré, ya llegaremos allá. Entonces, Tucídides. Bueno, Tucídides también, esto es interesante. El pensamiento de Tucídides incluso ha sido utilizado para la política contemporánea, en algo que se ha llamado como la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides está justo aquí, mira. Abrámoslo para que lo puedan ver. Bien, la trampa de Tucídides es un término popularizado por el político estadounidense Graham Allison para describir una aparente tendencia hacia la guerra cuando una potencia emergente amenaza con sustituir a otra gran potencia, ya consolidada como potencia hegemónica mundial. El concepto fue acuñado y se emplea principalmente para describir un potencial conflicto entre Estados Unidos y la China en el actual siglo. Bien, ¿qué pasaba? Como Tucídides ve en el caso de Atenas y de Esparta, que los dos empiezan a pelear, pues Tucídides piensa, el uno está peleando con el otro por el liderazgo de Grecia. Claro, este profesor, que es un profesor actual, creo que sigue vivo, de hecho, Graham Allison. O creo que no, parece que no. Bueno, este Graham Allison, pues toma la misma idea y dice, bueno, lo voy a llamar la trampa de Tucídides. ¿Y qué es esto? Cuando una nación poderosa está perdiendo su poder y hay otra que está creciendo, hay una suerte de inevitable conflicto entre los dos para ver quién se queda en el poder. Y uno puede decir, bueno, profe, eso podría pasar con la China. Y yo diría sí en parte, pero solo en parte. Porque las guerras no son únicamente guerras políticas y guerras militares, sino que uno también lo podría poner como influencias culturales. Vamos a ver si es que puedo ahí desarrollar un poco. Una influencia cultural quiere decir que hay algo que no ha venido de nosotros, sino que ha venido de algún otro lado fuera de nuestro grupo y que es muy atractivo y que nos parece incluso bueno aplicarlo. Por ejemplo, el budismo. El budismo no viene de América Latina, no viene de América, no viene de Europa. El budismo es una religión asiática. Pero ha influido tanto que en muchos círculos, sobre todo en estos países nórdicos, el budismo es casi común. Todas las estrellas de Hollywood practican budismo o algún tipo de yoga, ¿no? Muchos profesores en universidades en estos países nórdicos practican budismo,
¿no? Esa sería una influencia cultural, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, bueno, hay guerras bélicas, sí, pero también hay guerras culturales. Es decir, hay influencias culturales, unas que se imponen sobre otras. La idea de la desigualdad, por ejemplo, supongo que ustedes ya han escuchado por ahí al respecto. Pero la idea de desigualdad, es decir, que pues el principal problema de la economía en los países es la desigualdad. Bueno, esto no es una idea que sale de América Latina. No, 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 no. Esta es una idea que sale de Europa y que ha influido tanto en nuestros países que ahora solo hablamos de eso. Pero no es una idea nuestra. No, no, no. La idea de desigualdad sale desde el mismo Marx, pero ya contemporáneamente ha tenido un impulso muy fuerte con dos autores. Lo menciono así muy rapidito. El caso del francés Piketty, Thomas Piketty, que escribe 2 volúmenes grandísimos sobre la desigualdad y que nos ha llegado acá ya traducido, o sea, me refiero a América Latina, y que ha impactado muchísimo. Y el caso del señor Zizek, Slavoj Zizek, que es un marxista que habla de la desigualdad, pero claro, con bases un poco económicas, pero sobre todo de la desigualdad y las minorías y demás. ¿Okay? Bueno, mira, esta es Eslovenia. ¿Sí? Entonces, tú dices, la desigualdad es importante, bla, bla, bla. Sí, sí, pero no es una idea nuestra. No lo es. No lo es, como tampoco del ecologismo, como tampoco, bueno, ya he mencionado algún rato esto. A eso me refiero con influencias culturales, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de la trampa de Tucídides, creo que lo había puesto acá, que hay un hegemón que está sobresaliendo sobre el otro, es decir, que hay un país más poderoso que el otro y esto va a crear necesariamente conflicto. Este conflicto no es únicamente bélico, sino que puede ser un conflicto cultural también. ¿Ok? Bien, no me demoro mucho acá. Creo que estoy pasando mucho tiempo. Vámonos a la parte de las ciencias. Sigo en Grecia, ¿no? Estamos viendo los principales pensadores griegos y es que aquí es una explosión. Y hemos mencionado por qué. Pero hay una explosión, unos se dedican a la filosofía, otros se dedican a las ciencias, otros a la historia, otros a la medicina. Es una explosión de conocimiento. Ok, Pitágoras. Y pongamos de una vez. Pitágoras es muy conocido por sus avances en geometría, ¿no? Y supongo que ustedes han visto en la escuelita o en el colegio el teorema de Pitágoras. Y lo que haces, pues en la escuelita o en el colegio, te lo aprendes de memoria, ¿no es cierto? El c cuadrado es igual, ¿no es cierto?, al a cuadrado más el b cuadrado. Es decir, la hipotenusa es igual a la raíz del adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Eso te lo aprendes de memoria. Y dices, bueno, yo ya sé el teorema de Pitágoras, muy bonito, pero ¿qué tal si nadie te lo hubiese enseñado? ¿Hubieses podido llegar a esa fórmula si nadie te lo enseña? Eso ya es mucho más complicado, ¿no? Es decir, en todas aquellas regiones donde no ha llegado la geometría, ¿habrán podido alguien? Yo supongo que sí, pero estoy poniéndolo de forma hipotética. ¿Habrá podido alguien llegar al teorema de Pitágoras? Por eso es trascendente, ¿no? Si ustedes no les hubiesen enseñado la formulita, ¿hubiesen podido ustedes llegar a esa fórmula de solitos? Cuando ya ves la gráfica, esta es la gráfica
o una de las gráficas que es muy interesante. Claro, lo que hace Pitágoras es, bueno, aquí tienes el triángulo, pero detrás de este triángulo hay un cuadrado. Detrás de cada una de las líneas del triangulito hay un cuadrado. Bueno, voy a sumar este A y este B, a ver qué me da. Y resulta que cuando sumas este A y este B, es igual a este C de acá. Eso es, ok, o sea, no está tan loco, ¿no? Entonces, el cuadrado del uno más el cuadrado del otro es igual al cuadrado de C. Pero para llegar allá, debes haber pasado cientos de horas sentadito en tu cuarto con tu hojita y tu esfero, haciendo gráficos, dibujando, sumando, restando y llegando a la forma. ¿Mm? Ok, Pitágoras, vámonos rápido a otro. Hipócrates. Me estoy olvidando una cosa. Pongan acá los años, ¿no? Ya voy a poner el de Pitágoras también. El de Tucídides también. Pero pongan el año acá de Hipócrates, los años en los que vive. Pongamos Pitágoras. Sí, anoten los años, ¿no? Para que tengan una referencia. Y vamos a poner Tucídides. Ya están los años, ¿no? Bueno, Hipócrates era un médico muy famoso, muy reconocido, ¿no? Pero quizá lo más importante de Hipócrates es el juramento. Ustedes supongo que han escuchado que los estudiantes de medicina, bueno, ahora hay muchos tipos de juramentos y hay alguna otra escuela muy despistada que no quiere hacer juramentos. Pero bueno, esto sale de acá, de Hipócrates. El juramento hipocrático, que es decir, el médico recibe la visita del paciente y el paciente pone toda su confianza en el médico, no para que lo dañe, no para que lo enferme, no para que lo mate, sino para que lo ayude a recuperar su fortaleza física, para que ayude a recuperar su salud. Pues el juramento hipocrático, como digo, ahora hay muchísimos, y a ver si nos encontramos con alguno de ellos. Sale pues Hipócrates, es uno de los primeros que lo escribe. ¿Hubo otros intentos anteriores? Sí, pero muy pequeñitos y muy chiquitos y con muy poca influencia. Vamos a leer una parte nada más de lo que está aquí. Dice, juro por Apolo, el médico, y Esculapio, y por Igenia y Panacea, y por todos los dioses y diosas. Mira, me detengo ahí un segundo. Claro, Grecia estaba lleno de dioses. Pero es interesante que la idea de jurar por una divinidad se mantenga hasta ahora. Tú no juras, ¿no es cierto?, por tu perro o por tu gato. ¿Sí? Dice, no, juro por Dios. Porque de cierta forma tienes inconscientemente la aceptación de que, pues, somos insuficientes, somos limitados, estamos llenos de problemas, estamos muy fuera y muy aparte de
reconocernos como perfectos. La idea de perfección en este triángulo que algún rato lo vimos, pues se encuentra en la divinidad. Ok. Poniéndonos de jueces que mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte le estimaré lo mismo que a mis padres. Él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo. Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Llevaré adelante este régimen, el cual, de acuerdo a mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y las apartaré del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal. Piensa un poquito aquí en los casos de eutanasia, en los casos de aborto. Que piénsalo ahí un poquito. A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada. Ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción y de lascivia con las mujeres u otros hombres libres o esclavos. Mira, pone incluso lascivia. Es decir, no voy a utilizar mi poder aquí de médico para acostarme con mis enfermas. ¿Okay? Guardaré silencio. Ya termino. Son 2 párrafitos más. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. ¿Okay? Este lo ha mantenido exactamente como lo escribió Hipócrates, Colegio Médico de Chile. Ahora hay muchos, como digo, hay muchos juramentos que los llaman hipocráticos, pero que han cambiado muchas cosas del juramento original. Bien, Hipócrates, vámonos a Euclides. Como siempre, anoten por favor allí las fechas. Voy a abrirlo. Hasta acá, ¿no? Euclides también es uno de los matemáticos más trascendentes en la geometría. ¿Sí? Hay el algoritmo de Euclides. De hecho, déjenme lo abro acá un ratito para que lo vean. El algoritmo de Euclides es una ligera modificación que permite además expresar al máximo común divisor con una combinación lineal. Claro, supongo yo que ustedes han aprendido allí un poco de aritmética, de cómo sumar fracciones y demás. Bueno, la suma de fracciones sale de Euclides, pero de forma aritmética. El álgebra todavía no se ha inventado o no se ha descubierto, como quieran verlo. El álgebra sale después. ¿Okay? Pero bueno, tienes ahí Euclides, que tiene aportes en matemáticas y geometría.
Geometría es muy lindo, muy interesante, ¿no? Yo he dicho, les he dicho a mis papás, a mi familia, que ya cuando yo me retire y me jubile, me voy a dedicar a las matemáticas y a la teología. Y bueno, vamos a ver si es que lo logro hacer, ¿no? A ver si es que no muero antes. Y a ver si es que no me matan antes. Bueno, Homero, siglo VIII, claro, no se tiene mucha información real, fuerte, de en qué años realmente vivió Homero, ¿no? Pero, claro, ya lo hemos dicho, la Ilíada y la Odisea, ¿no? En algún momento lo mencionamos sobre sus principales libros, que son narrativas históricas. La narrativa histórica funciona con elementos históricos reales, pero con mucha narrativa literaria. Es decir, hay mucho invento que hay por ahí, que es normal. Toda narrativa histórica tiene inventos. Pues porque no es historia, pero tampoco es solo literatura. Es una mezcla entre las dos. Pues hay cosas que ya hemos dicho que pues, muy probablemente sí pasaron, ¿no es cierto? Como la guerra de Troya, que sí hubo un guerrero fascinante que se llamaba Aquiles y que murió muy posiblemente en una de estas batallas. Pero ya las cuestiones un poco más trabajadas sobre la narrativa, pues ya se tiene mucho más duda porque no hay mucho más que se puede investigar allí. Sí, Mónica, por favor. Yo tengo una duda. Alguna vez leí un poco sobre Homero y pues decía que él era ciego, entonces quería preguntarle aquí si de pronto esto interfirió a que él, o sea, al momento de escribir sus epopeyas que son la Odisea y la Ilíada, ¿interfirió en algo? Bueno, lo he leído algún rato también. No hay mucha información al respecto más que alguna elucubración. Supongamos por un segundo de que sí es así. Estos escritos, muy posiblemente él los hizo de larga data. Es decir, empiezas cuando tienes 15 años o 17 o 18, los terminas cuando tienes 30. Entonces es muy posible que él haya empezado a escribirlos, no cuando haya entrado en procesos de pérdida de la visión, no que lo haya escrito normalmente, sino que ya el final, pues sí, los haya compuesto con ayuda de alguien. Pero como digo, pues no es una información tan fuerte, ¿no? De Homero no hay mucho que conocer. De hecho, algún rato también les he contado que la primera evidencia de la vida de Homero que tenemos es o se ubica 800 años después de la vida de Homero. O sea, esto en edad antigua es muy común. La primera evidencia de la vida de Alejandro Magno ocurrieron 500 años después de la vida de Alejandro Magno. Lo más cercano que tenemos, y algún dato también lo mencioné acá, lo más cercano que tenemos es del cristianismo. El cristianismo lo puedes reducir hasta 15 años después de la muerte de Jesús, el primer escrito. Ok, gracias, Mónica. Vámonos al siguiente, Sófocles. Anoten las fechas también. Bien, Sófocles es un escritor de teatro. Ahí nos han quedado, de todas sus obras nos han quedado solo 7 y alguna que otra de forma fragmentada. Pero posiblemente tuvo mucho más que 7, ¿no? Quizá la obra más famosa
es la obra de Edipo Rey. A ver si está por aquí. Sí, aquí está. Edipo Rey, dicho que fue utilizada dentro del psicoanálisis por Freud, siglo XIX, para el complejo de Edipo. Bueno, esto es una interpretativa narrativa de un hijo que desaparece apenas nace por problemas de guerras y por problemas familiares y demás, pues él desaparece. Sus padres, que son reyes, pues lloran su partida y lloran su desaparición, pero siguen con sus vidas, tendrán otros hijos. Luego, pues hay problemas familiares entre el rey y la reina, tanto así que pues ya no pasan ni siquiera palabra. Y luego aparece en la vida de este rey y de esta reina, aparece un muchacho ahí muy buen mozo, con buen andar, buen talante, y que empieza a entrar en palacio sin que el rey se dé cuenta. La reina se enamora de este buen mozo príncipe que ha aparecido ahí de repente y entran en un conflicto militar bélico de armas entre el rey y este príncipe. Este príncipe mata finalmente al rey y se queda con la reina. La reina luego se enterará que este príncipe era su hijo. Esta novela fue ok, no te preocupes, Denis, puedes irte. Me lo tomaré en cuenta. Gracias, profe. No hay problema. Entonces, esta narrativa luego se tomará en cuenta, como digo, para lo que luego, ya en el siglo XIX, muchísimo tiempo después, se conocerá como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, y luego crearán otro nombre, que será el complejo de Electra. Se lo utilizará en el psicoanálisis para mencionar que los hombres siempre están buscando mujeres que se parezcan a sus mamás. Y que las mujeres siempre están buscando hombres que se parezcan a sus papás. Este complejo de Electra y complejo de Edipo fue muy popular a principios del siglo XX y muy popular incluso a mitades del siglo XX también. Sobre todo durante la revolución sexual, porque resulta que las orgías incluso pasaban entre familiares. Luego, ahora, pues ya contemporáneamente ha sido criticado. Hay muchos otros elementos, muchos otros factores, y pareciera ya contemporáneamente ver estos complejos más como una suerte de justificativo para deseos sexuales que se tengan. ¿Ok? Sófocles. Vámonos con Aristófanes. Bueno, ahí están las fechas para que anoten de Aristófanes. Aristófanes era un gran cómico. De hecho, muchos de los escritos que tiene él es en comedia. Y esto es novedoso. No te encuentras en escritos antiguos que haya escritos sobre comedia, ¿no? Hay eventos y escritos que son cómicos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, pero que no fueron escritos como comedia, sino que tú lo lees desde ahora y dices, si hay cierto avance cómico ahí, ¿no? Por ejemplo, que el pueblo judío sale de Egipto y dicen, no tenemos carne y empiezan a quejarse por todo, porque no han comido carne y se olvidan de la esclavitud. Bueno, el día siguiente, Dios les manda
Un campo lleno de aves muertas, hasta podrirse, ¿no es cierto? Bueno, si es algo cómico, ¿no? Es decir, como que un niño te dice, es que yo no he tomado hoy mi helado del día. Y estás tan irritado por esa queja que no solo le das el helado, sino que le has comprado 20 helados. Tome, llévese. Sí hay cierta comedia ahí, ¿no? Pero no fue escrito como comedia, ¿ok? Entonces, en el caso de Grecia sí es bastante representativo que ahora haya alguien que esté escribiendo de forma de comedia, ¿ok? Aristófanes. Déjenme me paso a otro, que es también muy interesante. Se llama Safo. Ok, una poetisa, Safo de Mitilene. Mitilene, ¿no? Ustedes anoten allí también las fechas. Bueno, una poetisa, ¿no es cierto? Escribe muchos poemas, pero quizá lo interesante es que es una de las pocas mujeres representativas del siglo de oro griego. No hay muchas mujeres. Y ya lo he mencionado por qué, ¿no? La mujer tenía mucho menos valor que el hombre. De hecho, esto influye tanto incluso para las relaciones sentimentales. Tener sexo con una mujer era visto en algunos círculos como denigrante. No porque no haya habido, no, o sea, había muchas parejas heterosexuales y demás, pero en una gran parte de la sociedad aristocrática, pues la homosexualidad era común. ¿Sí? Entonces, por eso es representativo que haya una poetisa. Safo de Mitilene. Ok, Diana, déjame anoto acá porque si no me voy a perder. Diana y también Denis. Ok, Diana, no hay problema. Y de hecho ya mismo terminamos también. Quiero son 12:40. Vamos con uno más. Sí, Tony. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Cómo, si las mujeres no eran consideradas en Antigua Grecia, cómo es que ella, como dijo, Sofa de Mitilena, llegó a Ujú. tener así como que un nombre o tener algún tipo de cargo? Porque se supone que no se las consideraba y tal vez por ser una poeta y todo lo demás, no, no haya sido tan relevante y ya que no se las considera algo, algo importante. Entonces, ¿habría otros aportes que dio ella o en su caso algún hecho importante? Gracias, Ronnie. Es muy buena pregunta. Am, Mira, no creo que estaba acá. Estoy intentando encontrarlo, pero no. Safo surge de un lugar donde muy probablemente hay cierta evidencia de esto, haya pasado lo contrario. Hayan habido parejas homosexuales, homosexo, o sea, del mismo sexo, pero entre mujeres. Mira el lugar, de hecho, la palabra lesbiana surge, creo que lo había encontrado por acá, déjame, lo veo, acá está, mira, del lugar donde ella proviene, de Lesbos. Entonces, si hay cierta evidencia y pues, se cree que esto era uno de los lugares que habían encontrado como una respuesta a lo que pasaba en el resto de Grecia. O sea, que habían sí parejas
homosexuales, homosexo, igual sexo, pero entre mujeres. Después vendría la palabra lesbianas, ¿no? Pero ¿de dónde sale esta palabra? Justo de aquí, de Lesbos, ¿no? Mira, ahí está una isla griega que forma parte del gran conjunto de islas cercanas a la costa de Turquía. Su capital, claro, Mitilene, sí, constituye una unidad periférica de Lesbos, siendo su isla homónima la más grande e importante del archipiélago. ¿Okay? Sea muy probablemente por eso, Ronnie, es decir, que había tanta popularidad entre sus propias compañeras, ¿no? Entre el lugar donde ella nació, que ya fue conocido y bien apreciado, pues todo lo que hacía. Ok, quedémonos allí. Déjenme, ya son 10:45 casi, 12:45, quedémonos allí. Esperemos ya la próxima semana terminar con Grecia. No se olviden sus trabajos. Creo que tienen solo 3 días ya para presentar sus trabajos. ¿Okay? Hay una y otra persona, una u otra persona que ya lo ha presentado. Pero espero que ya lo hagan todos esta semana. Bien, denme un segundo. Abro acá la asistencia. Ok, Ronnie. Presente. Clever. Presente. Gracias, Jocelyn. Presente. Gracias, Luis Felipe. Presente, profe. Gracias, Natalie. Presente. Gracias, Yesenia. Presente, profe. Gracias, Edgar. Presente, profe. Gracias, Denix. Si estaba, Francis. Presente, profe. Gracias, Mónica. Presente. Gracias, María Belén. Presente, Licen. Gracias, Kevin. Kevin. No está. Presente, Camila. profe. Presente. No se activó el micrófono. Ok, Camila. Presente, Licen. Gracias, Julio Andrés. Presente, Lisa. Gracias, Diana. Si está. Alexander. Presente, profe. Gracias, Daniela. Presente, profe. Gracias, Tatiana. Presente, Licen. Gracias, Yonder. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Presente, Licen. Buenas, y Yadira. Presente, Licen. Ok, están todos. Primera vez. Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Licen. Gracias. Luego. Gracias, Licen. Bye bye. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Yesenia.